qué bueno verles, conocerles y compartir con ustedes un poquito de mi historia, un poquito de lo que ha sido mi trayectoria en este mundo de redes de mercadeo, que comienza hace unos cuantos años atrás, hace más de 20 años, 26 años atrás, y comenzó con un montón yo diría que no de causalidades, no de casualidades, sino de causalidades que me trajeron hasta acá. ¿Ok? Gracias por la invitación, gracias Maikerly, gracias Angélica, gracias Ana también por invitarme y permitirme tener un espacio junto con ustedes esta noche, un espacio de Venezuela. Yo estoy acá en Venezuela, yo vivo en San Cristóbal, estado Táchira, y desde acá hemos estado construyendo el negocio desde hace ya más de 11 años. Este año estoy cumpliendo 11 años acá. ¿Ok? Así que bueno, prepárense para conocer un poco más. A ver, comencemos. Quiero comentarles que, como decía, gracias también, ¿quién fue que me presentó? A ver, ¿quién fue que me Josué, presentó? Josué, gracias Josué por la presentación. Como decía Josué, vengo de una familia de inmigrantes, mi familia viene de Colombia y vinieron a Venezuela con un montón de sueños, con un montón de esperanza de poder hacer una vida acá en Venezuela. Pero mi familia viene generacionalmente de una familia comerciante y en Venezuela llegaron a trabajar en el comercio, pero el lema era el trabajo duro. Y era duro, porque nosotros comenzamos a trabajar en mercados, trabajamos en mercados, en diferentes mercados vendiendo ropa, y la jornada laboral empezaba a las 3 de la mañana. Y yo siendo un niño de aproximadamente 3 años, comencé yo a acompañarles en estos jornadas laborales que comenzaban, como te digo, 3 de la mañana, terminaba cerca de las 2 de la tarde. Eran 11 horas de trabajo desde las 3 y así fue que crecí. Pero eso me enseñó muchísimo. Sin embargo, habían cosas que no era lo que yo quería, como el trabajo tan duro. Y aparte de eso, ver que a pesar de que el trabajo era duro, el dinero no alcanzaba. El dinero no era que sobraba. Mi familia siempre fue de un estrato medio bajo. Por lo tanto, mi mamá, quien era la que manejaba las finanzas, siempre estaba, por lo general, estaba en rojo y tenía que estar pagando intereses y yo veía esto y yo decía, yo esto no lo quiero para mí. Sin embargo, pues eso era lo que tenía de ejemplo. A los 16 años tomé una decisión importante. A los 16 años tomé la decisión que marcaría mi vida para siempre, porque decidí irme de casa, decidí a tomar una oportunidad de trabajo como vendedor en México. Y a los 16 años, en ese momento no existían redes sociales, no existía teléfonos celulares, no existía nada de eso que hoy en día tenemos que nos acerca a nuestros familiares o a nuestros amigos. No, en ese tiempo no existía nada. Y ahí me di cuenta que definitivamente la comodidad no forma líderes, las decisiones difíciles sí. Y tuve que tomar la decisión de irme, separarme de mi familia y comenzar una vida allá, que sin saber me enseñaría lo que me ayudaría para toda mi vida. Me enseñaría, allí empecé a trabajar en el área de ventas. Comencé a trabajar en ventas frías, es decir, en la calle, sin un sueldo. Me dieron dinero para yo vivir, para tener para pagar y vivir 2 semanas. Ese dinero me lo gasté en la primera semana. O sea que ustedes pueden imaginarse lo que pasó. Pues pasé bastante hambre, pero las ventas me enseñaron que lo más importante no era el producto, que eran las personas, que era conectar con ellas, que era hacerme amigo de ellas, que era ganar su confianza, que era que ellos se sintieran que yo estaba allí para ayudarles y no para simplemente venderle un producto. Porque si me veían como un vendedor, eso no me iba a identificar o no me iba a hacer diferente a nadie, pero si me veían como su amigo, sí. Y ahí me empecé a enfocar en esto. Aprendí que en realidad la clave de las ventas está en formar amigos. Porque el amigo, cuando formas un amigo, esa persona va a ser leal contigo, va a estar contigo siempre. Y a pesar de que otro le pueda vender más barato, va a estar siempre contigo. Entonces, comencé allí ese aprendizaje de las ventas. Allí estuve unos cuantos años, estuve 2 años
aproximadamente 2 años y algo, 2 años y unos meses más, y de allí decido regresar nuevamente a Venezuela. Me devolví de México, pero regresé con algo más que dinero, regresé con experiencia y una mentalidad distinta. Regresé valorando más mi país, regresé valorando y seguramente le ha pasado a mucha gente que se ha ido. No sé si alguien de acá se ha ido y ya volvió a Venezuela, podría identificarse de que uno valora más su país cuando sale de él y regresa. Yo ahí valoré Venezuela, yo ahí me dije, no, Venezuela es mi país, ahí yo lo amo, a pesar de que no nací en Venezuela, ojo, yo nací en Colombia, pero me crié en Venezuela desde los 2 años, es decir, siento más a Venezuela en mi corazón que Colombia. Entonces regreso a Venezuela con el objetivo de comenzar a trabajar acá, definitivamente no como empleado, sino como comerciante, como empresario, decido hacer unas inversiones, decidí montar un negocio con toda mi fuerza, pero quiero comentarte que en México tuve mi primer contacto con redes de mercadeo. Alguien me habló, pero no le creí. Realmente no creí en que esto fuera verdad. Regreso a Venezuela y en Venezuela monto mi negocio, comienzo mi propio negocio. Sin embargo, como todos los negocios, no es tan fácil emprender, no es tan fácil hacer que las cosas funcionen. Y bueno, yo sí estaba ganando dinero, sí me iba bien, sin embargo, no era lo que yo quería para mi vida. Yo decía, falta algo y empiezo otra vez la búsqueda y es cuando nuevamente Dios pone en el camino las redes de mercadeo. Y es allí cuando consigo un descubrimiento impresionante para mí. Yo siempre he sido un poco incrédulo, la verdad. Y por eso no creí en las redes de mercadeo cuando me lo presentaron en México, en el año, eso fue como en el año 92, 91, más o menos, 1991. No creí. Pero cuando yo estoy en Venezuela, cuando empiezo a buscar ahora sí algo más, consigo este modelo de negocio que me impactó. Y me impactó porque vi el cheque de una persona, amigo mío, que trabajaba en redes de mercadeo y que en el año 98, más o menos, en el 1998, cuando el sueldo mínimo en Venezuela era 100 bolívares, para quienes no recuerdan, le llamaban un marrón. Con ese sueldo la gente ganaba dinero y le sobraba para ahorrar. Este amigo mío ganaba 18 millones de bolívares. O sea, eso era una locura, una exageración, un abrupto lo que ganaba él. Yo me quedé impactado y entonces comienzo a averiguar cómo era que lo hacía. Y me enseñan la magia del apalancamiento. Me di cuenta que no era solo trabajo duro. ¿Ok? A los 22 años entendí que no quería cambiar más tiempo por dinero, que quería comenzar a construir activos en mi vida. Y que lo importante no era cuánto ganaba, sino cómo me lo iba a ganar. Me di cuenta que el tiempo y la libertad no tenía precio. Me di cuenta cómo vivían mis amigos, cómo vivía este amigo que te estoy hablando, que vivía más en Miami que acá, pero iba a Miami y regresaba a Venezuela como ir de Caracas ahí a Miranda y regresar, ¿no? Una cosa así. Y yo allí comienzo a construir esto con toda la fe, con toda la certeza de que sí lo iba a hacer porque una cosa es intentar y otra cosa es decidir hacerlo. Cuando regreso, eso fue en Valencia, en Estado Carabobo, cuando me lo plantearon, cuando yo conocí esto. Regreso a San Cristóbal y cuando yo regreso decido comenzar a hacerlo. Aquí me doy cuenta que había otras personas haciéndolo. Sin embargo, y mi mamá, una de las personas que yo siempre admiré en cuanto al tema de comercio, yo le digo, le hablo esto con toda la euforia del asunto y adivinen qué. Mi mamá me dijo, hijo, no te metas en eso. Yo te amo mucho, pero te digo algo, eso no sirve. Yo ya lo intenté y eso no funcionó. Lo que hice fue perder mi dinero. Cuando ella me dice así, yo dije, bueno, mamá, pues no le sirvió a usted, pero a mí sí me va a funcionar. Porque si le funcionara a amigo mío que conocíamos, pues a mí también me va a funcionar porque yo lo voy a hacer funcionar. Y así es como comienzo entonces mi primera experiencia en redes de mercadeo. El network marketing se pasó a ser parte de mi vida. A los 3 meses de estar trabajando en esa compañía, mis ingresos ya eran iguales a los ingresos de mi empresa, de mi negocio. Por lo tanto, yo dije, voy a dedicarme a esto definitivamente de lleno.
y esa decisión fue una decisión que hasta el día de hoy la mantengo. Decidí vender mi negocio y decidí meterme de lleno a las redes de mercadeo. Y así creé mis primeros equipos. Así comencé a vivir la magia de este negocio. La magia de tener gente valiosísima que nunca lo hubiese podido conocer yo, porque no había traído yo al equipo, lo había traído otras personas más abajo de mí, de mi equipo. Así fue que llegaron a mí personas valiosísimas al equipo que me acompañaron en muchos viajes internacionales. Con esta empresa duré 16 años, tuvimos más o menos 17 viajes por todo el mundo y fue súper valioso, fue maravilloso y yo no quería soltarla. Yo sabía que habían otras compañías llegando al mercado venezolano, pero yo decía, ¿para qué me pongo a inventar con otra compañía si con esta estoy bien, con esta viajo todos los años, con esta gano bien, tengo un equipo maravilloso? O sea, ¿para qué? Entonces estaba un poco cerrado al cambio, ¿no? Pero ocurre algo inesperado. La compañía decide cerrar operaciones en Venezuela y para ese momento mi equipo era solo Venezuela. Deciden cerrar, cerraron por completo, apagaron y se fueron, vendieron todo y quedé en el aire. Y pues para mí fue complicado porque, bueno, yo tenía algunos ahorros de todos esos años de trabajo, yo tenía algunos ahorros, tenía algunos bienes allí y con eso me mantuve, ¿no? Pero empecé en la búsqueda y sí comencé a buscar un flotador urgente que me mantuviera a flote, que me ayudara a poder seguir adelante. Y claro, yo tenía amigos que se encontraban en todas las empresas de redes de mercadeo que pueden haber. Y todas, al saber que esa empresa se había ido, comenzaron a contactarme, a mandarme mensajes. Más que se fue la compañía, ¿verdad? Me gustaría hablarte de la mía. Sí, cómo no. El lunes, tú el martes, tú el miércoles. Y así empecé a darle cita a todos para escucharlos, porque yo en realidad andaba buscando una nueva casa, un nuevo vehículo. Y en esa búsqueda de ese nuevo vehículo, yo lo que quería era seguridad absoluta. ¿Ok? Una seguridad de que yo pudiese construir algo para toda la vida. Y tenía un equipo atrás que me estaba esperando porque el equipo dijo, bueno, Michael, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Yo les dije, tranquilo que estoy buscando, estoy buscando. Esa búsqueda no duró mucho y conseguí una empresa como Fuxion que me ofrecía un plan de pagos moderno porque la otra compañía tenía un plan de pagos uninivel como es la Amway, como es Herbalife también. Y yo no quería una empresa con ese tipo de pagos. Esta era una empresa binaria, que era la que yo estaba buscando, y aparte de eso tenía una visión clara de crecimiento y un propósito alineado a lo que yo quería. Por lo tanto, me dio seguridad, yo dije, esta es la compañía, y decidimos empezar a construir. ¿Qué ocurrió en esa construcción? Ocurrieron cosas interesantes. Me inscribí, me traje el equipo, y en ese momento los rangos tenían otro nombre. Me hice bronce el mismo día que me inscribí por el equipo, porque traía equipo. Pero ocurrió algo interesante. La compañía con la que yo trabajaba tenía 110 productos en su cartera. Y Fusion en ese momento tenía dos. Tenía Thermote y tenía RGX, que hoy en día es Prunex. Esos eran los dos productos del mercado. Y 2 semanas después de escribirme yo y todo el equipo, se agotó el Thermote. Se acabó el Thermote. Por lo tanto, quedamos con un solo producto para toda Venezuela. Entonces, bueno, ¿qué pasó con mi equipo? Todo mi equipo se fue, abandonó porque dijo, bueno, no, o sea, estamos acostumbrados a trabajar con ciento y pico de productos, así que no conectaron y lamentablemente ellos se fueron. Pero yo continué, yo sí me quedé y comencé a construir entonces un nuevo equipo. Así comencé a apalancarme de los eventos. Fui a mi primera noche de éxito en Puerto La Cruz en el año 2015. Allí conocí a mi línea de auspicio, a Gianmarco Mosto, quien es mi abuelo en el negocio. Y empezamos otra vez a empezar a construir un nuevo equipo, empezamos a dar planes, empezamos a compartir visión, a formar un nuevo equipo. Con ese fuimos a Puerto La Cruz y comenzó a hacerse el trabajo de siembra, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y empezaron a llegar algunos resultados como cenas de gala, como un bono que en aquel momento daban por llegar a un rango que ahorita sería como un Premier, en aquel momento se llamaba Platino, eran $2.000 de regalo
de premio por haber llegado al platino. Eso se recibió en el primer alumbre que yo fui, que fue en Medellín. Allí tuve la oportunidad también de conocer al señor Álvaro Zúñiga y empezó una cosa importante para mí. En la otra compañía era interesante que era una empresa de productos naturales, era una empresa en el bienestar, pero todos los líderes eran gordos. Todos los líderes tenían sobrepeso. Cuando llego a Fusion, me doy cuenta, una de las cosas que más me impactó eran que todos los líderes eran fit, pero yo todavía era fat. Yo tenía casi 100 kilos de peso y eso hacía que me sintiera como cucaracha en baile de gallina, ¿no? Yo no calzaba ahí, yo decía, pero ¿qué es esto? Y ese día en Alumbra, yo tenía vergüenza porque yo tenía que bajar a ese escenario a recibir ese bono de $2.000, pero era obeso. Y yo decía, qué pena montarme en el escenario de esa manera. Bueno, pero bueno, así fue. Cuando llego de Medellín, decido comenzar a alinearme con esta compañía, con la filosofía, y es así cuando pude adquirir nuevos hábitos y comenzar a tomar los productos de manera comprometida. Porque si tomaba los productos, pero no cambiaba hábitos, no funcionaba. Y esas dos cosas se alinearon y es así cuando logré bajar 24 kilos de peso. Estos 24 kilos de peso que te cuento algo, yo quería bajar de peso desde antes, pero había entrado en modo resignación porque no había logrado bajar de peso. Pero con Fusion fue distinto. Con Fusion logré bajar los 24 kilos de sobrepeso que tenía y recuperar un montón de vida, porque por supuesto, el sobrepeso estaba trayendo en mí agotamiento, cansancio, dolor en las piernas y iba encaminado a las enfermedades de mi familia, como eran los problemas cardiovasculares y los problemas de hipertensión. Entonces, esto hizo que se detuviese ese camino y comenzara un camino de retorno a la salud y comenzó ahora a brillar ese diamante por otros lados. Porque si bien es cierto que en la otra empresa me fue bien económicamente, físicamente, ¿no? Físicamente estaba muy mal. Físicamente estaba deteriorando mi salud de una manera eh, constante, ¿no? Entonces, con Fusion logré empezar a tener un equilibrio entre el beneficio o el crecimiento económico, pero también el área de salud. Y así se creció, empezó a crecer el equipo, empezamos a viajar, a disfrutar de esto. Pero ocurre algo en el año 2019. Todo se detuvo. La compañía decide cerrar Venezuela. Nuevamente para mí fue un golpe muy fuerte porque yo dije, bueno, otra vez se van del país. Para mí, estábamos llegando a una, a una cena de gala en Quito, en Ecuador, cuando yo saludo al señor Álvaro y saludo a Luca y los dos me dicen, Michael, váyase de Venezuela. Múdese de Venezuela porque hemos tomado decisiones. Yo me imaginé que la decisión era cerrar. Entonces yo le dije, bueno, pero necesitamos tener una reunión. Me dijo, sí, cómo no. Y decidimos reunirnos al finalizar la cena de gala, la reunión. Nos reunimos con el señor Álvaro, nos reunimos con su esposa, Renato Pastor, Claudia Candela, Luis Castro también estuvo ese día allí en esa reunión. Y yo le dije al señor Álvaro, señor Álvaro, eh, yo creo, a pesar de que Fusion se ha decidido cerrar Fusion por las razones que sabemos a nivel país, sin embargo, yo creo en Fusion, yo siento que Fusion puede continuar en Venezuela y yo me comprometo de que no me voy de Venezuela, que yo continúo y yo continúo con Fusion. El señor Álvaro decidió entonces, bueno, apostar por continuar ya de una manera diferente, ya no con productos subsidiados, porque hasta ese momento los productos eran subsidiados para Venezuela, ya con productos a precio internacional y comenzamos de cero. Pero mi cheque se detuvo. ¿Por qué? Porque la compañía, al cerrar operaciones, vendieron todo lo que estaban las oficinas funcionales de Barquisimeto, todo lo vendieron, cerraron, apagaron. Sin embargo, nos adopta el mercado colombiano. Pero mientras que eso ocurría, el negocio cayó. De Platino, que yo estaba en ese momento como Premier actualmente aproximadamente, caía en Trepenor, nuevamente a cero. Y ustedes se imaginarán, cuando uno tiene un estilo de vida ya de un Premier,
a caer a Entrepreneur y yo vivo 100% de esto, para mí fue muy, muy duro. Fueron unos desafíos económicos importantes para mí, para mi familia, para todos. Sin embargo, con la esperanza intacta, con la creencia intacta de que podíamos volver a construir todo, de que esto se podía volver a construir de cero, que si el señor Álvaro confiaba, que si el señor Álvaro decía que íbamos a seguir, podríamos seguir en Venezuela. Entonces, el señor Álvaro habló con la señora Carolina Saavedra, quien era gerente de Solo Colombia en ese momento, y le dijo que adoptara a Venezuela, que nos diera la posibilidad de poder tener código colombiano con cédula venezolana. Y por eso Colombia es la única que tiene esa modalidad de tener, a permitir un documento fuera de su país. Bueno, comenzamos nuevamente a construir, nuevamente comenzó el tiempo de siembra, pero nunca dudé del vehículo que teníamos, nunca dudé de arrancar de cero. No me importaba si tenía que arrancar de cero, hablé con la familia, habrá momentos difíciles económicamente, pero bueno, eh, empezaron un montón de cambios, porque no solamente ocurrió eso, sino que empezó un proceso de adaptación. Para ese momento, Fusion empieza a cambiar el plan de pagos. Ya no era, antes vendíamos nosotros el negocio diferente, se vendía era no vendas, consume y afilia. Ese era el eslogan. No vendas, consume y afilia. Ahora cambió, ahora es vende y afilia. Vende, crea cartera de clientes y afilia. Y en eso, en esos cambios también mucha gente se fue del negocio, mucha gente cambió, pero yo igual dije, bueno, adaptarme no fue fácil para mí y les cuento algo aquí, entre familia. Para mí no fue fácil porque yo hasta ese momento los productos solo los consumía, pero vendía muy poco. Era mi consumo más que todo. Entonces, comenzar a hacer una cartera de clientes no fue fácil. Cuando hablaban del Pro Uno, yo veía ese Pro Uno lejos. Sin embargo, pues yo duplicaba la información del Pro Uno, pero ¿sabes qué? Duplicaba de boca, pero no lo hacía. Hasta que el equipo comenzó a decirme, bueno, pero ajá, tú lo dices, pero no lo haces. Y yo escuchaba capacitaciones donde habían ya líderes que tenían 30 Pro unos en su equipo. Yo decía, mi madre, 30 Pro unos, ¿cuándo será eso? Y yo decía, qué locura, ¿cómo lo hacen? Pero ocurrió algo. Yo, en ese nuevo arranque no lograba terminar de salir a flote, o sea, mi economía seguía estando muy inestable. No lograba cubrir gastos, no lograba mi vehículo, para cuando Fusion se va, yo en ese momento había construido equipos en casi toda Venezuela. Un carro que prácticamente saqué nuevo, lo había, le había sacado un montón de kilometraje, había acabado dos juegos de cauchos completos viajando por toda Venezuela. Y en ese momento el carro se dañó, se me abrió el vehículo y la reparación del carro era costosísima. Me tocó parar el carro, comprar una moto y ahora mi carro esperar a ver cuándo lo podía arreglar. Ese carro duró parado ahí bastante tiempo, más de un año y pico duró parado. Y en ese proceso seguí entonces cayendo en cuenta de que la realidad era que necesitaba empezar a ser yo la cabeza de mi equipo y mostrarles el camino. Y fue cuando comenzó entonces a ocurrir los cambios. Me fortalecí en mi filosofía de trabajo, que fue trabajar inteligentemente, meter a la gente al sistema educativo, que se capacite, que se formen y tener una visión a largo plazo. Tener una visión no visión microondas. Yo sabía que no era de hoy para mañana, pero que sí se iba a lograr. Es cuando yo decido comenzar a hacer mi Pro Uno. Se hizo el Pro Uno por primera vez. Cuando lo hice por primera vez, ese festejo era como festejar para mí un diamante. Eso era una montaña, para mí era una montaña en ese momento. Y les digo, el Pro Uno se hizo, pero me caí. No lo mantuve al siguiente periodo. Al siguiente volví, lo recuperé. Y al siguiente volví, me caí. Pero al siguiente volví, me monté al Pro Uno. Y desde ese momento, que fue más o menos 2022, nunca más se cayó el Pro Uno. Y es cuando yo comencé a salir a flote. ¿Quién me dio el oxígeno que mi cuerpo, que mi finanza necesitaba? El Pro Uno.
El Pro Uno fue el que me sacó a flote, fue el que me empezó a dar oxígeno en mis finanzas. Y allí, entonces, el equipo comenzó a ver que sí se podía hacer, comenzó a creer en que sí se podía, y fue cuando llegó el Pro 2 y luego llegó el Pro 3. Y por consecuencia, también vinieron los rangos, vino el rango Elite y en noviembre del año pasado se obtuvo el bono auto de la compañía donde también estuvo por allí en ese evento nuestra querida Maikerly y Angélica y nos tomamos unas fotos de ese momento tan especial para mí. Así es que demostrando que no importa el país, lo que importa son nuestra parte emocional, nuestra claridad mental, nuestra visión y lo que importa realmente es que creamos que sí se puede, que creamos que en nuestro país hay un potencial gigante, que no importa realmente las circunstancias que pasemos, si nosotros tenemos claro a dónde queremos ir. Pero si no hay claridad de a dónde queremos y por qué estamos haciendo esto, cualquier circunstancia nos va a dejar en el camino. ¿Ok? Así es que sí se puede construir, sí se puede seguir creciendo. Hoy en día la compañía o este negocio me ha dado muchísimas satisfacciones. Pude cambiar el año pasado mi carro por una camioneta, pude comprar un carro nuevo, pude viajar, hemos podido viajar con mis compañeras de viaje hasta ahora de Venezuela, Maikerly y Angélica, hemos podido ir a algunos buenos viajes juntos. Por allí, esta foto creo que fue en Capcana, y el año pasado pude casarme, tener una boda como yo la quería, como una boda como la deseábamos junto con mi esposa. Pudimos irnos de luna de miel a Los Roques, pudimos realmente tener un estilo de vida como realmente no lo merecemos. Pero esto no fuese posible si no tuviésemos una familia maravillosa que nos respalda. Una familia, un equipo extraordinario, un equipo con el que hemos creado unión, con el que compartimos, con el que vivimos, con el que viajamos, con el que disfrutamos cada semana. Tenemos una academia de liderazgo que nos reunimos todos los sábados a formarnos, a capacitarnos de manera presencial y se transmite por Zoom también para la gente que está afuera, pero nos seguimos formando, nos seguimos capacitando y creemos en el proceso de cada persona, porque sabemos que bueno, no solamente, no todo es negocio, también hacemos compartir, una vez al mes hacemos un viaje o una salida de equipo para alguna parte, compartimos como familia, como equipo, y eso nos une, eso nos ayuda a conocernos un poco más, a unirnos en familia y poder disfrutar. La idea y una de las ventajas de este negocio es que en cada viaje disfrutamos, en cada viaje país. De verdad, este negocio no es solamente para hacer dinero, sino para hacer familia, para crear historias y cada vez que yo veo, cada cara de esas es una historia detrás. Y esa historia para mí es lo más valioso que existe en este negocio. Esa el bono que no tiene precio. Para mí no tiene precio. Cada vez que yo veo una historia, cada vez que veo lágrimas porque han superado cosas, porque han superado obstáculos, desafíos también. Y eso es lo que hace valioso este negocio. Eso es lo que nos hace familia y eso es Fusion, es una familia. ¿Ok? Sé que ustedes allí como equipo también lo hacen y yo los admiro muchísimo y eso es lo que los hace crecer, porque ustedes son familia, porque Fuerza Imparable se ha convertido también en una familia maravillosa desde la cabeza, que es Angélica y Mike Kerley para abajo, son una gran familia y por eso son los resultados que vienen teniendo. ¿Ok? Así es que mi bono más importante son las historias que se forjan en el camino y vamos por una siguiente historia. Vamos por las siguientes historias de Venezuela para el mundo. Historias que se forman en todos los países donde estamos, pero desde Venezuela estamos creando las historias que van a calar en los corazones de muchas personas. Somos ejemplo para toda Latinoamérica. Cada vez que ustedes viajen y digan son de Venezuela, la gente, de Venezuela, cuéntame cómo haces. Ya vas a vivir todas esas experiencias que nosotros hemos vivido, porque si crees y haces las acciones diarias y crees en ti y crees en este vehículo de corazón, es inevitable que pase lo que nosotros hemos pasado acá. Porque esto también te va a pasar a ti, porque esto también será tu historia y porque algún día tú vas a poder contar las historias de los demás también. ¿Ok? Así que bueno, gracias, esto es todo conmigo esta noche, espero que les haya aportado un poquito y nos vemos en el próximo evento, nos vemos en el camino y en los próximos eventos y viajes de la compañía.